tal? Bueno, yo soy Lorena del canal No Soy Sibila y vengo con la segunda parte del vídeo sobre Annie Ernaux. En este vídeo voy a comentar los dos libros que yo he leído este mes suyos, que son Los armarios vacíos y La mujer helada. En el otro vídeo pues hice una especie de pequeña introducción y repasamos toda su obra y cómo yo creo que es mejor, qué orden cronológico seguir para leerla, ¿no? Y nada, como se me había quedado muy largo, pues voy a dividirla en dos. En este vídeo, o sea, yo estoy grabando la introducción después de haber grabado el vídeo entero. Entonces, pues igual en este vídeo digo en algún momento, esto que os he contado antes, bueno, se refiere al vídeo anterior, ¿vale? Porque lo habré cortado, pero claro, al ver que duraba 2 horas el vídeo, pues he decidido cortarlo, porque si no, pues no tenía mucho sentido. Y nada, pues empezamos y vamos a hablar de estos dos libros. Os pongo los clips que tocan. Bueno, y ahora ya, por fin, después de todo este rollo, que siempre me enrollo muchísimo, pues voy a hablaros de las dos lecturas que yo he hecho este mes, que son Los armarios vacíos y La mujer helada. Vale, empiezo por Los armarios vacíos. Su primera obra la escribe con un personaje que se llama Denis Lesourd. Y bueno, en la entrevista de RTV que os mencioné antes, le preguntan que por qué, ¿no? Realmente en este momento, o sea, no sabemos si su madre llegó a leer algunas de sus obras. Su madre sí pudo haber llegado a leer algunas. Esta y la de la mujer, las tres primeras, ¿no? Esta, la de Sekil Sourian y La mujer helada, porque después ella ya muere, ¿no? Pero su padre muere antes de que ella publique esto. Su padre muere en el 67 y esto se publica en el 74. Digamos que también cuando tú escribes una escritura tan autobiográfica y tan absolutamente descarnada, porque lo que tiene Annie Ernaux es que no se corta un pelo y te lo cuenta todo, además de una manera muy... bueno, es que claro, ella te dice, yo intento buscar la verdad, ¿no? Entonces no voy a esconder nada. O sea, te lo escribe de una manera muy veraz, que parece muy honesta y que incluso si el personaje o lo que te está contando o el punto de vista del personaje la deja fatal, te lo cuenta igual, porque ella lo que busca es buscar ahí pues la verdad de lo que pensaba, de lo que sentía. O sea, ella lo que hace mucho es mira o sea, a su yo de la adolescencia, intentando mirarla desde su yo de la adolescencia, no desde lo que piensa la Ernaux adulta que está mirando, ¿no? Entonces se intenta poner en ese lugar y te intenta contar lo que sentía y lo que pensaba, ¿no? Aunque en el presente no esté de acuerdo o piense, joder, eras un poco idiota, ¿sabes? Entonces, bueno, en esta entrevista le preguntan que por qué elige un personaje en tercera persona cuando después todo lo cuenta en primera persona, ¿no? Y ella dice que no podía escribir en primera persona porque había mucha gente cercana a ella, ¿no? Pues que estaba viva y que podía leerlo. Y que, bueno, el libro en sí fue un escándalo, sobre todo por los sentimientos que presentaba Denis Lesourd hacia sus padres. También porque en este libro ella habla de una chica que se somete a un aborto clandestino. Y en este momento, bueno, estaba por salir la ley Veil. Cuando ella lo escribió, claro, todavía estaba prohibido, ¿no? En el 74, que fue cuando ella lo publicó, fue cuando se aprobó la ley Veil, que legalizaba el aborto, pero claro, cuando ella lo escribió todavía era ilegal, ¿no? Entonces, bueno, digamos que se tiene que agarrar a la ficción, pues por si acaso, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son como las razones que ella da para por qué lo escribe a través de un personaje, ¿no? Bueno, también entiendo que es una fase muy temprana de su escritura. Bueno, voy a ir relacionando esto también con el documental de los años de Super 8, que está en Filmin. Es un documental que recoge cintas personales grabadas en una cámara de Super 8, sobre todo por su marido, ¿no? Philippe Ernaux. Son fragmentos de vida familiar y estos fragmentos van desde 1972, previo a que ella publique la novela, hasta 1981, que es cuando se publica La mujer helada, ¿no? En todo este proceso, claro, ella se pasó muchos años después de acabar la universidad, pues convirtiéndose en la mujer helada, siendo pues la mujer que intentaba sacarse unas oposiciones con el tiempo libre que le dejaba pues ser esa mujer helada de tener que tener la casa limpia, tener que hacerle la comida a su marido, que era el que trabajaba, ¿no?
así por ciencia infusa de repente se organiza la casa y la vida familiar y tú te quedas en casa después de tener hijos y de, pues eso, ¿no? De convertirse en una mujer helada, ¿no? O sea, Annie Ernaux, esta novela la publica cuando ya tiene 34 años. ¿Por qué? Porque el resto de los años se los ha pasado estudiando y criando a sus hijos, ¿no? Y además ella escribe a escondidas, no lo sabe nadie sabe que ella escribe, ¿no? Entonces, bueno, pues se publica hasta en el 74 y este libro a mí me parece, bueno, es que a mí me parece un libro increíble. Es verdad que no tiene, bueno, sí tiene algo que ver, pero estilísticamente se aleja un poco del resto de libros de Ernaux, ¿no? Porque, claro, aparte de la tercera persona, es un libro, bueno, en este libro Denise Lesur es una chica que lo odia a todo y a todos, está harta de todo. El libro empieza con de la propia Denise Lesur contándote que se tiene que someter, que se ha tenido que someter a un aborto, ¿no? A un aborto clandestino, ¿no? Y de ahí te retrotrae a su infancia y te va contando toda su infancia en el bar tienda de sus padres, ¿no? Toda su infancia de, pues eso, de clase obrera, de estar, ellos viven ahí, o sea, el bar tienda es su vivienda, entonces ella vive rodeada de hombres de clase obrera, pues que están pues todas las tardes en el bar, que se emborrachan muchísimo, que dicen muchas palabrotas, que gritan, bueno, pues que además acaban las tardes y las noches pues realmente muy perjudicados, bueno, que a veces le dicen cosas obscenas, etcétera, ¿no? Vive rodeada pues de las clientas de su madre, vive rodeada pues de lo que se cuchichea también, ¿no? De mira esa que ha tenido que tomar medidas o mira esa lo que le ha pasado o no, entonces vive rodeada también de esta especie de destino que parece que al que su clase la lleva, ¿no? Al mismo tiempo, ella cuenta, bueno, que ella vive ahí, vive muy feliz, o sea, ella cuenta que su infancia fue muy feliz y que es cuando la mandan al colegio, sus padres pues se esfuerzan mucho por mandarla a un colegio privado, ¿no? A un liceo, para que pueda superar su clase, ¿no? Para que ella no tenga que trabajar en un bar tienda o en una fábrica, ellos pues se esfuerzan muchísimo en que ella consiga superar su clase. Los propios padres de Ernaux pues tienen también a la vez un estar en esa clase de una forma más aspiracional en el sentido de que ellos han conseguido superar la fábrica porque tienen su propio negocio, ¿no? Tienen su propio bar tienda. Entonces ellos, por lo menos, o sea, esto es lo que donde se posicionan, ¿no? Por lo menos no tienen que trabajar en la fábrica, por lo menos pasan muchas dificultades, evidentemente, o sea, no es una fantasía, pero tienen como un rollo de, bueno, nosotros hemos conseguido superar algo, superar nuestro destino un poco, entonces queremos que nuestra hija pues salte de clase, digamos, ¿no? Entonces por eso la mandamos al liceo, ¿no? Y entonces es cuando ella llega al liceo, cuando se da cuenta, bueno, cuando no se da, bueno, sí, cuando se da cuenta de que el resto del mundo entiende todo lo que tiene que ver con su clase como algo vergonzoso, bruto, bueno, pues eso, ¿no? Ignorante, y la hacen sentir vergüenza por su forma de ser, por su forma de hablar, por su lenguaje. Ella habla mucho de que la clase tiene mucho que ver con la lengua, ¿no? De repente entra en el colegio y la lengua de sus padres no sirve, ¿no? Es incorrecta, se la corrigen, se ríen. Entonces ella, como es muy lista, porque es una chica muy inteligente y muy estudiosa y no tiene muchas dificultades en estudiar, ¿no? Y en estar al día, de hecho, se convierte en la primera de su clase, ¿no? Y para ella eso es una venganza, ¿no? De decir, vale, me hacéis sentir vergüenza y me hacéis sentir diferente y de repente me hacéis mirar al mundo de mis padres y al mundo de mi infancia como algo vergonzoso, como algo bruto, como algo de lo que me tengo que querer separar. Eso, ¿no? Lo que dice ella era que, claro, que ella se da cuenta, bueno, no con estas palabras, ¿no? De que se entiende que lo ideal es transformar a los niños y a los jóvenes de clase obrera para que entraran en el molde burgués, ¿no? Que es lo que hace con ella el colegio, el liceo. Entonces, claro, aquí hay una ruptura de clase muy fuerte. Ella, a ver, no he dicho nada, no estoy contando spoilers, o sea,
Es que, claro, las novelas de Annie Ernaux yo no considero que tengan spoilers, porque, claro, es que este está hablando de su vida. Entonces, para mí lo interesante de las novelas de Annie Ernaux es cómo cuenta lo que cuenta, no exactamente lo que pasa, ¿no? Tampoco te estoy contando nada tal, porque no es que haya sucesos muy clave, rollo, pues le pasa cuando tiene 15 años le pasa esto. No, no es así, ¿no? Es una novela en el que lo que desarrolla ella es el personaje y cómo este personaje va desarrollando este odio de clase. Primero desarrolla odio de clase hacia sus compañeras y hacia el colegio y hacia los profesores y hacia todos los que le están haciendo sentir esa humillación y esa vergüenza, y al mismo tiempo desarrolla odio desde desde ese desclasamiento que está empezando a sufrir, ¿no? Hacia su origen, sus padres, el entorno y todo lo que tiene que ver con ellos, ¿no? Entonces esta ruptura total con su clase y, bueno, básicamente lo odia todo lo que tiene alrededor, ¿no? Vale, una cosa súper interesante de este libro que también se ve luego en el acontecimiento es que Denise Lesour, la protagonista, entiende el haberse quedado embarazada y el tener que someterse a un aborto clandestino como un castigo por haber intentado saltar de clase, vamos a decir, ¿no? O sea, ella lo entiende como que por mucho que ella estudie y haga lo que sea para superar su clase, ¿no? Esa clase no sale de ella, ¿no? Porque al final, mira, estoy aquí, embarazada, como las niñas o como las chicas de las que se cuchicheaba en la tienda de mi madre, que se decía que eran unas golfas, y etcétera, etcétera, ¿no? Y de las que se decía de todo y que estaban destinadas a, pues eso, ¿no? A tener esos niños, a que pues tuvieran que dedicar a los niños ya desde muy jóvenes, a no poder estudiar o no poder, bueno, ¿no? Que tenían un destino muy concreto, ¿no? Entonces ella ve este hecho, o sea, ve el que se haya quedado embarazada y el tener que buscar todos los medios posibles para abortar como una prueba de que no puede superar su clase, ¿no? Entonces, en el acontecimiento, que también está esto, ¿no? Ahora ya en primera persona, claro. Ahora aquí sí nos dice que es ella, ¿no? Aquí te lo cuenta a través de un personaje. En el acontecimiento se habla bueno, del aborto como castigo, y se habla de la fatalidad, de que el aborto es la fatalidad de la pobreza heredada, que es un vínculo entre su clase social de origen y lo que le ocurre, ¿no? Este embarazo no deseado. Dice algo así como: había conseguido escapar de la fábrica y de la tienda, pero lo que estaba creciendo dentro de mí era en cierto sentido el fracaso social, ¿no? Entonces es muy interesante este tema. Y os quiero leer un trozo para que veáis la forma de escribir de Annie Ernaux aquí y el odio que destila hacia absolutamente todo, que me flipa, que es un trozo de texto que habla precisamente de cuando empiezan a humillarla, ¿no? Y cuando ella empieza a sentir esta humillación en el colegio por ser de la clase que es, ¿no? Y por todo lo que tiene heredado de sus padres, ¿no? Y dice, bueno, le dice la profesora: ¿cómo que su madre hace la cama a mediodía todos los días? Intento recordar las palabras. ¿Se ríe usted de mí? ¿Acaso piensa que me interesa su vida? Es la niña de al lado la que me informa. Las camas se hacen por la mañana, por Dios, todos los días. Debes de vivir en una casa muy rara. Las demás chicas se han vuelto hacia mí, cuchichean entre sí, risas, jolgorio, y de repente todo se agria como la leche. Me miro, me vuelvo a mirar y no me parezco a las demás. No quiero creerlo. ¿Por qué no sería como ellas? Un nudo en el estómago, se me saltan las lágrimas. Eso es la humillación. En la escuela la aprendí, la sentí. Nadie habla nunca de ello, de la vergüenza, de las humillaciones. Olvidamos las frases pérfidas que recibimos en plena cara, sobre todo de pequeña. De estudiante se burlaban de mí, de mis padres. Humillación. No solo era la maestra del curso preparatorio, la asquerosa, con sus largas manos blancas. ¿Qué hace tu padre, tendero? Tiene que ser genial, seguro que te pones morada de caramelos. Suave, amistoso al principio, no te lo esperas, y yo feliz, orgullosa. Y de repente ese chorreo de palabras que va a dar vueltas en mi cabeza durante horas, que va a hacer que me sienta avergonzada. ¿Bar también? Entonces habrá un montón de borrachines, ¿no? ¡Qué horror! En el barrio Clopart, ¿dónde cae eso? ¿No es en el centro? Entonces es una tienducha. En la clase pienso en ello, me quedo mirando a la chica que me ha humillado. Ni siquiera piensa ya en lo que me ha dicho, se siente cómoda. Toda la clase conoce las historias de Jan,
de los padres de Jan. Ya veo que las mías no son iguales, que vale más ocultarlas. De mal gusto, dice la maestra. Lo que vivía yo jamás les interesaba. El gusto, la sonda, el vientre, las cosas que no han cambiado también son de mal gusto. La Lesur repite. Aquí, con lo de la sonda y el vientre, está hablando del aborto. Me sentía vasta, sosa, frente al desparpajo, a la facilidad de las chicas de la escuela privada. Me quité el grueso jersey de lana que mi madre me había hecho poner en pleno mes de abril. Creía así ser menos ruda, menos ordinaria, pero no por eso me convertía en una Jan. Me faltaba todo lo demás, lo que flotaba a su alrededor, la gracia, una cosa invisible, innata, la tienda rutilante de gafas de concha, de monturas rosas, el salón, la criada. Pero yo no lo relacionaba, pensaba que su ligereza, su chispa eran puros dones. Eso es lo terrible, que me parecía definitivo. Denis Lesur, yo, a su lado no era nadie. Yo, la reina del bar tienda, aquí era un cero a la izquierda. Me habría gustado ser Jan y después muchas otras que me mostraban su superioridad despreciándome. Dejar de ser Denis Lesur. Esto es solo el principio. Las otras viven para sí mismas, escuchan, escriben, van tranquilamente a los aseos. Cuando entro en el aula me vuelvo menos que nada, un montón de puntos grises que se agolpan bajo los párpados al cerrar los ojos. En la puerta he dejado mi mundo, el de verdad, y en la escuela no sé cómo comportarme. Vale, y os quiero leer otro trozo rápidamente de cómo ella digamos que se venga de todo esto o intenta sentirse menos humillada a través de la excelencia académica. Y aquí es como, me encanta porque, claro, las odia a todas y lo odia todo y me encanta. Dice: así fue como empecé a querer triunfar contra las chicas, contra todas las otras chicas, las engreídas, las remilgadas, las pijas. Mi revancha estaba ahí. Si una chica no sabe, la señorita levanta la barbilla, Denis Lesur, y yo contesto, como si le diera una torta en la cara a la niña, mejor aún, porque esa torta es invisible, no puede devolverse. Y luego está la derrota general, la que les inflijo una vez al trimestre, maravillosamente sola y muerta de ganas en mi pupitre. Los resultados de los exámenes. La señorita hacía una pausa. Primera, Denis Lesur. Ya está, mi nombre flota en toda la aula, proyectado por la boca de la profesora, adherido a las caras de las chicas. Soy yo. Y ellas se encogen ante esa ola que lo invade todo. Denis Lesur. Ahí lo tenéis. A Denis Lesur, la torpe, la viciosa del cura. Pero veis, os gano a todas. Me gusta muchísimo porque está desatadísima. Bueno, esto es, claro, ya cuando, bueno, pues como va siendo excelente, ¿no? en clase, precisamente porque quiere salir de esa humillación, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es Los armarios vacíos, que es un libro que me ha gustado muchísimo, 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 por esa manera de escribir de Ernaux, por esa manera tan descarnada de relatarlo todo. Y creo que es un muy buen sitio para empezar con Annie Ernaux. Bueno, una cosa que quería decir es que Denis Lesur y este personaje y la manera de expresarse de Denis Lesur me recuerda mucho a Esther Greenwood de La campana de cristal, sobre todo en la primera parte, ¿no? Porque tenemos también un personaje que, digamos que lo odia todo un poco a su alrededor, que tiene mucha rabia porque no la dejan ser lo que quiere ser, porque, bueno, pues ve que las cosas no van a ser fáciles, también desprecia un poco su origen, no sé, o sea, el personaje de Denis Lesur, tanto el personaje como el de Denis Lesur como el personaje de Esther Greenwood, hay mucha gente a la que les cae mal, ¿no? Porque hablan de una manera como muy verdadera y de odiarlo todo, e incluso a veces son, pues eso, ¿no? Claro, Denis Lesur en su proceso de desclasamiento, pues tiene pensamientos muy clasistas, evidentemente, ¿no? Porque te está contando que ella era adolescente y que de repente empieza a odiar al mundo de sus padres, que sus padres le empiezan a parecer, pues ignorantes, bueno, pues un montón de adjetivos que no valen, ¿no? Que ella no quiere ser como ellos, ¿no? Y Esther Greenwood tiene esta misma mirada hacia la superficialidad de sus compañeras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me ha recordado un poco, creo que son dos novelas que se parecen en cierto sentido. Es verdad que bueno, que la Esther Greenwood de Silvia Plath está en otra situación vital, mucho más privilegiada, pero bueno, me han recordado, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es Los armarios vacíos, me ha gustado muchísimo, muchísimo. Y luego tenemos La mujer helada, que también me ha encantado. No sé cuál de los dos me ha gustado más. Es verdad que en Los armarios vacíos a veces hay cosas que se hacen un poco repetitivas porque incide mucho en algunas cosas, ¿no? Pero bueno, los dos me han gustado muchísimo. Entonces, bueno,
Como os decía, la mujer helada, ella pues nos cuenta toda su, pues realmente lo que nos cuenta, o sea, nos habla de su infancia, su adolescencia, de la universidad, de cómo se casa, tiene 2 hijos y de repente se ha convertido en la mujer helada, ¿no? O sea, sin saber cómo ha pasado, pues de repente la han socializado en un rol de género que ella ni siquiera había aprendido en su casa, ¿no? Realmente lo que nos está contando es un poco lo que dice Silvia Anclares en esta conferencia que os he mencionado, y es que ella en un momento dado consigue saltar de clase, ¿no? Consigue una cosa que no mucha gente consigue, ¿no? Porque, bueno, el tema de la meritocracia y estas cosas, pues ya sabéis que no funciona como dicen que funciona, ¿no? Entonces, ella consigue saltar de clase, pero de repente se ve encerrada en otro sitio que ella no esperaba, porque es como, sí, has conseguido saltar de clase, pero de género no. Entonces, de repente se ve como en otra jaula o en otro determinismo que ella pues no sabe de dónde ha salido, porque ella lo que te cuenta es, bueno, en este libro te va contando pues cómo ella va viendo, sobre todo eso cuando entra en el colegio privado, cómo son las madres de sus compañeras, ¿no? Cómo representan una feminidad que ella no conoce, porque las mujeres de su entorno, las mujeres de su clase, pues no cumplen los roles de género que se espera de las mujeres burguesas, ¿no? Porque el modelo de feminidad es un modelo de feminidad burgués, de la mujer se queda en casa con los niños, trabaja en el hogar. ¿Por qué? Porque las mujeres de clase obrera siempre han tenido que trabajar fuera de casa. Un modelo de feminidad limpio, impoluto, de tener la comida en la mesa, de tener la casa como los chorros del oro, de, pues eso, ¿no? De estar siempre mona y no sé cómo, eso, ese modelo no está hecho para las mujeres de clase obrera porque no lo pueden cumplir, ¿no? O sea, evidentemente, ¿no? Porque ya tenían que trabajar fuera de casa, ¿no? O sea, cuando se instauró el salario familiar, ¿no? Por el cual se supone que el salario de los hombres supuestamente valía para los dos, y entonces las mujeres se quedaban en casa, esto no funcionaba para la clase obrera, porque nunca han tenido un salario familiar, ¿vale? Entonces las mujeres de clase obrera siempre han tenido que trabajar fuera de casa, y de hecho ella pues, lo que dice es, claro, mi madre trabajaba en la tienda, ¿no? En el bar tienda, la madre trabaja sobre todo en la tienda, el padre en el bar, ¿no? Entonces es mi padre el que se encarga de cocinar, mi madre es una mujer pues escandalosa, fuerte, que pues eso, que lleva las cuentas, que no sé qué, que se relaciona con los proveedores, que habla con las clientas, que no sé qué, digamos que es ella un poco la que lleva un poco las riendas de todo, ¿no? Y las mujeres que yo conozco de mi alrededor también son, pues eso, escandalosas, tienen otro modelo de feminidad, no se dedican solo a hacer pastelitos en su casa, ¿no? Entonces ella va viendo cómo las madres de las demás son así, son de otra manera, ¿no? Son este modelo de feminidad burguesa que ella no ha aprendido en su infancia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ella va a la universidad, etcétera, etcétera, y se casa con Philippe Ernaud, que todo este proceso, bueno, el de estar casados y tal, se ve en el documental de los años de Super 8, ¿no? Que son como sus últimos años de casados, ¿no? Entonces se ve a Annie en un rol, pues eso, de mujer helada, ¿no? Y es como, claro, ella es eso, desde el presente mira hacia el pasado, de decir, a ver, pues si yo en la adolescencia tal, 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 ¿no? Y de cómo fui yo aprendiendo esto, porque además, claro, ella al saltar al tener que superar su clase, ¿no? A todo este proceso de voy a estudiar, voy a a intentar pues conseguir un trabajo que sea fuera de la fábrica, fuera del bar, etcétera, ¿no? La universidad, las oposiciones, ¿no? Pues una mujer pues muy inteligente, pues eso, que estudia, que no sé qué, ¿no? Que se sale fuera del molde de feminidad, pues eso, ¿no? De buscar un marido y quedarte en casa. Y de repente pues se casa y, bueno, se supone que tiene un marido con ideas igualitarias y de repente se da cuenta de que empiezan a pasar cosas y que eso no es así, ¿no? Que de repente hay algo que la va empujando sin querer poco a poco, ¿no? De repente pues se tiene que empezar a encargar a ella de las comidas, tiene que aprender a cocinar ciertas cosas, o sea, de repente ella se ve aprendiendo ese modelo de feminidad, ¿no? De hecho, tiene que dedicar tiempo a aprender a cocinar, a esas cosas, porque claro, es que su marido ahora tiene un trabajo
ahora tiene un trabajo que es más importante que el de ella. Entonces, claro, se ve como ella se va quedando relegada a esas tareas y él va siguiendo adelante, ¿no? Y esto se evidencia mucho más cuando tienen el primer hijo, ¿no? Claro, aparte de los meses de embarazo y posparto y tal, y porperio y demás, pues se evidencia que de repente ella, o sea, él ha seguido pasos y pasos y pasos, ha decidido que esas cosas las hace ella, que él es que está trabajando y no va a hacer eso, como lo va a hacer, ¿no? Entonces de repente ya se ve como ha ido aprendiendo todas estas tareas y todo este modelo de feminidad que ella no tenía, no lo aprendió nunca de pequeña, ¿no? No se lo inculcaron y de repente se ha convertido en esta mujer helada que no sabe cómo salir de ahí, ¿no? Claro, todo esto en el vídeo de Cómete la sopa Kafka, que lo miran, pues eso, ¿no? Te hacen una comparación con, bueno, te lo relacionan con el lema del feminismo radical, de lo personal es político, que toda la obra de Annie Ernaux es literalmente eso, ¿no? Porque es como ella te cuenta cómo ella se va convirtiendo en esta mujer sin saber qué ha pasado, o sea, como por inercia casi, como hay, de repente se ve ahí, ¿no? O sea, ella se revela, pero no, o sea, no puede salir de ahí, ¿no? Y también lo relacionan con El segundo sexo de Simone de Beauvoir, que es un libro que Annie lee a los 18 años o por ahí, o a los, bueno, 17, bueno, cuando es bastante joven. Y lo relacionan con pues esta frase, ¿no? De no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Y este libro es el ejemplo de ese proceso, ¿no? De ese proceso de socializarte en un modelo de feminidad burguesa X que tienes que cumplir porque salirse del rol de género dentro de... O sea, tú has saltado de clase, pero al saltar de clase además el de género no te lo has saltado, ¿no? Entonces es muy interesante ese vídeo también. Y bueno, os voy a leer unos trocitos de esto que está muy, muy, muy bien. Vale, dice: ¿quién habla de esclavitud aquí? Tenía la impresión de que la vida de antes proseguía, además juntitos los dos, uno contra otro. Ni idea la del segundo sexo. Dice: 1 mes, 3 meses. Como somos serios y frágiles, somos la viva y enternecedora imagen de la joven pareja moderno-intelectual, que podría ablandarme hasta mí si me dejara llevar, si no me hubiera ido hundiendo poco a poco, haciendo concesiones como una cobarde. La olla express, regalo de boda útil donde los haya, ya veréis, canturrea sobre el gas. Unidos, iguales. Timbre estridente del minutero, otro regalo. Se acabó la semejanza. Uno de los dos se levanta a apagar la llama de la olla. Pasa la batidora y vuelve a los libros preguntándose por dónde iba. Yo, ya había empezado, la diferencia. Empezó por la cena. A mediodía y por la noche solo yo ante las cazuelas. ¿Por qué de los dos soy yo la única que experimenta? ¿Cuánto tiempo el pollo? La única que se lee los libros de cocina, que pela las zanahorias, que friega los platos como recompensa por haber hecho la cena, mientras que él se dedica a estudiar derecho constitucional. ¿En nombre de qué superioridad? Me acordaba de mi padre en la cocina. A él le entra la risa. ¿Me imaginas con un delantal? Eso le pega a tu padre, no a mí. Me siento humillada. Mis padres, la aberración, la pareja de bufones. Mi modelo no es el bueno, me lo deja claro. El suyo empieza a perfilarse en el horizonte. Su señor padre deja que su esposa se ocupe de todo en la casa. Él tan elocuente cultivado barriendo, tendría gracia, punto. Bueno, y habla aquí de cómo pues ella se revela, ¿no? Y habla con él, ¿no? Y dice: en la conversación sigue primando el discurso sobre la igualdad. No es tan ingenuo como para creer que lavarle los calcetines pueda colmarme de felicidad, me dice. Y me repite que no soporta a las amas de casa. Intelectualmente está a favor de mi libertad. Establece planes de organización para las compras. Pasar el aspirador. ¿Cómo podría quejarme? Un día la escena, lo suelto todo, nada metódica, gritos y sollozos. Lluvia de reproches, que no me ayuda, que lo decide todo él. De repente escucho a mi amigo, al que discutía conmigo de política y sociología ayer mismo, gritarme: no me toques los cojones, no eres un tío, ¿no? Pues ya. Pues eso, aún hay diferencia. El día que me es de pie, ya hablaremos. Esa es la vida surrealista. Todas las soluciones inmediatas para liberarme me parecen montañas. La máquina de mermarse una misma se ha puesto en marcha. Dice: de una imagen a la otra, toda la historia de un aprendizaje me ha rehecho de arriba a abajo. Y luego habla de... bueno, se van a Annecy, ¿no? Dice: odio Annecy, allí fue donde me estanqué, donde viví día tras día la diferencia entre él y yo, donde me hundí en un universo femenino encogido, donde me hinché de minúsculas preocupaciones de soledad. Me convertí en la guardiana del hogar, en la encargada de la subsistencia de los seres y del mantenimiento de las cosas. Ansí, el lugar ideal para el aprendizaje del papel.
lo justo y necesario para descubrir la diferencia en su estado puro. Las palabras casa, comida, educación, trabajo no tienen el mismo sentido para él que para mí. Bueno, el caso es que me parece que describe de una forma increíble este proceso además de aprendizaje de este modelo, ¿no? Y de este rol, no sé, súper interesante. Y bueno, como os decía también antes, hay una cosa súper interesante que es el de que ella mira desde su presente, ¿no? Desde la Annie Ernaux que está escribiendo esto, hacia su pasado, intentando ser fiel a cómo se sentía en el pasado, ¿no? Y esto se ve muy bien en un fragmentito aquí, que os lo voy a leer súper rápido y ya termino, que, bueno, pues está describiendo su adolescencia, ¿no? Y dice: siento de antemano que voy a hacer trampa, que voy a valorar todo lo que entonces me parecía feo, indecible, mi cuerpo real, el placer, mi conciencia fugaz de no ser una chica muy femenina, y ridiculizar todo lo que entonces me parecía tan genial, tan glorioso, que los chicos se fijaran en ti, tener estilo. Voy a declarar vacuos los deseos de amor que me llenaban la cabeza en clase de mates. Me escribo, puedo hacer lo que quiera de mí, darme la vuelta en el sentido que yo quiera. Entonces es interesante porque ella es consciente de esto, lo pone en evidencia, ¿no? Lo dice, yo podría escribirme como quisiera, ¿no? Pero me estoy escribiendo de la manera en la que mejor reflejo, esto refleja lo que yo era en ese entonces, ¿no? Lo que me parecía. Entonces me gusta como ella pues lo deja ahí, ¿no? Pone de manifiesto que ella podría escribirse como quisiera, ¿no? Pero quiere escribirlo desde lo que a ella considera que es más verdad, ¿no? Que es como lo que a ella en ese momento, pues eso, ¿no? Que estaba todo el rato pensando en chicos y en gustar a los chicos y tal, pues que ahora le parecería a lo mejor pues algo ridículo, ¿no? Desde su persona mayor, ¿no? Pero en ese momento era algo que llenaba sus días, entonces no puede mirarse desde un prisma para dejarse mejor, vamos a decir, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco, nada, otro vídeo de tremenda chapa. Este ha sido el vídeo acompañándome en ir descubriendo más a fondo la obra de Annie Ernaux. Estos dos libros los recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, pues iré leyendo poco a poco, de dos en dos, y haré más vídeos. Serán más cortos que este, porque claro, en este os he contado todo el contexto y toda la cosa. Y bueno, en los otros solo os hablaré de los libros y ya está, ¿no? Pero bueno, esto era lo que os quería contar. Quería eso, indagar un poquito en Ernaux y en su obra y contaros qué me va apareciendo todo. Y nada, bueno, contadme si habéis leído a la autora, por dónde habéis empezado y si os ha interesado por dónde habéis empezado, porque es verdad que creo que el acercamiento a la obra de Ernaux depende mucho de por dónde empieces, porque hay sitios por los que está bien empezar y hay sitios que son complicados, ¿no? Como que no, que hay gente que no consigue conectar, depende de por dónde empiece. Bueno, también es que habrá gente que no le interese y ya está, ¿no? Pero bueno, contadme si habéis leído a Ernaux, cuál ha sido vuestro primer acercamiento y qué pensáis. Y nada, esto es todo. Perdonadme la tremendísima chapa otra vez. Bueno, espero que os interese y que os guste y nada, pues si os ha gustado me haría muy feliz que me dejarais un corazoncito en los comentarios o que me dierais un like o algo así para que yo sepa que bueno, pues que ha interesado y que interesa que siga haciendo más. Y nada, eso es todo. Espero que estéis teniendo un buen inicio de febrero y nos vemos la próxima semana si todo va bien. Un besazo. ¡Mua!